Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, 6 de la mañana con 31 minutos. Qué placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana, como siempre. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Y sobre todo también por estar ya conectados con nuestras redes sociales que nos llevan a nosotros también a proyectar este programa más allá de nuestras fronteras. Esta mañana hemos hecho una invitación al presidente, al director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria, Federico Hernández, con quien vamos a hablar sobre temas importantes de país y que están relacionados precisamente con un efecto per se que tiene dentro del mismo sector que representa, como es el tema del salario mínimo, el incremento aprobado el pasado fin de semana de un 20%. Vamos a hablar también sobre el curso de la discusión y el análisis para tener el Bitcoin como moneda de curso legal en el país, entre otros temas también importantes. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida en esta primera parte a Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Gracias por acompañarnos, Federico. Bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Siempre es un gusto estar contigo y, por supuesto, un saludo a tu audiencia. Cerrando el 2020, nos tuviste en tu programa con el presidente de la Cámara, Jorge Asbun, y traíamos un poco el panorama, ¿verdad?, de lo que ocurría a nivel de país en los sectores productivos, a todo nivel, a raíz precisamente de la pandemia. Te comentábamos casos que van desde gente que no había podido recuperarse y que de hecho habían tenido que cerrar, hasta el caso de gente que del dólar que ganaban pre-pandemia hoy estaban ganando 10 centavos, 20 centavos, 25 centavos. Es decir, gente que estaba realmente viéndose la situación muy mal, muy precaria. Esto se ha más o menos mantenido en el tiempo, hay gente que ha logrado recuperarse, pero no podemos hablar en absoluto de que se trata de una recuperación económica per se. Falta muchísimo, muchísimo. De hecho, el nivel, digamos, de patronos, yo te traigo algunas cifras, que de hecho creo que te mandaron algunas gráficas para que podamos verlas. El seguro social, que es, digamos, un parámetro que te permite saber cómo se encuentran en este momento las empresas y el empleo en el país, todavía da cuenta de cómo en 2 años la situación realmente se ha deteriorado paulatinamente, de manera sistemática. El presidente de la República aparece en la mañana, cosa muy rara porque no es en la mañana generalmente cuando el presidente hace este tipo de anuncios. Por cierto, apenas horas antes, no sabemos por qué razón, de que se diera a conocer o se revelara la lista Engel famosa, ¿verdad?, sale el presidente de la República hablando de aumentar en 20% el salario mínimo. 24 horas después, o menos de 24 horas después, el Consejo Nacional del Salario Mínimo lo había aprobado. Y esto entra en vigencia en menos de un mes. En agosto próximo. En una semana. ¿Qué me quieres decir? Una cosa rarísima, predictibilidad no ha habido en absoluto. Es decir, aquí se definió en 24 horas que es 20% lo que se va a aumentar. ¿Una estrategia de comunicación para desviar un poco la atención sobre el efecto per se de esa lista? Nos llama la atención la relación que existe, Ernesto, porque el presidente no suele hacer este tipo de anuncios, digamos, por la mañana, ¿verdad? Y curiosamente aparece muy temprano en la mañana con un programa grabado, ¿verdad? Me imagino que grabado previamente, ¿verdad? O sea, previamente me refiero horas antes, ese mismo día, para hacer este anuncio, ¿verdad? Y luego aparece la revelación de la lista Engel. Sin embargo, si hay una relación o no, no te sé decir, pero ciertamente este tipo de cosas no se manejan de esa manera. Sin embargo, para nadie es un secreto que el costo de la vida en los últimos años ha encarecido también el poder adquisitivo de los salvadoreños. Esa es parte... Y especialmente de un sector fuertemente golpeado, que es el sector que gana el salario mínimo, claro. Creo que es 304 como casi 305. Centavos, ¿sí? 305 dólares, ¿no? Sí. Para nadie es un secreto que hay un efecto impactante, negativo en ese bolsillo, ¿no? Claro. Producto de muchos aspectos que tienen que ver con, entiendo, factores que el mismo presidente en el marco del anuncio lo hizo,
que es el tema de los costos que está representando, por ejemplo, el combustible a nivel internacional. Porque eso que tú estás mencionando ciertamente es parte de lo que hay que involucrar en un proceso de diálogo estrictamente técnico, insisto, para poder llegar al porcentaje que se necesita. Pero tú no puedes partir solamente de ese aspecto. ¿Es demasiado alto el 20%? Dependerá del rubro, dependerá de la persona, del sector, digamos, al que esto impacte. 62 $60 en el caso de, digamos, de la micro y pequeña empresa, más bien, de los sectores que tienen que ver con servicio y comercio. En el caso del sector agro es mucho menor, digamos, claro. pero el sector cafetalero puede llegar hasta 40%. Ya salieron los cafetaleros diciendo que eso es un tiro de gracia para la caficultura en El Salvador, ¿verdad? Ya lo dijeron claramente. ¿Por qué? Porque no se hacen los debidos análisis técnicos. Obviamente, Ernesto, hay que platicar sobre cómo ha subido la canasta básica. Por supuesto que sí. Pero no es solamente el único aspecto que tenés que tocar. Tenés que tocar una serie de aspectos vinculantes, porque de lo contrario lo que vas a tener en el mediano plazo es posiblemente un cierre de empresas que no puedan aguantar con este impacto. Tú tenés que decir claramente, ¿se ha levantado o no se ha levantado la economía? Aquí tenés a un gobierno que te dice que sí, que se ha levantado, que todo está muy bien, que casi estamos mejor de como estábamos en el 2019, lo cual no es cierto, ¿verdad? Y es bien clara las gráficas que vamos a presentar más adelante. Pero además de eso, tenés que ver cómo está la productividad del país, cómo está a nivel de competitividad el sector empresarial, qué tan robusto está para poder absorber este impacto económico y luego también establecer por sectores y subsectores cómo les impactará a ellos. No es lo mismo cómo le impacta, por ejemplo, este tema, no sé, a una gran empresa que a lo mejor en su planilla solamente tiene 5 empleados con el salario mínimo, que a una empresaria que tiene 10 empleados con el salario mínimo. A ver, el crecimiento económico, Ernesto, tiende a ser visibilizado a través de numerosas variables. Una de las últimas es el impacto que tiene en la vida de la gente ese crecimiento económico. Si aquí tú tenés, por ejemplo, una economía cuya deuda ya sobrepasa el 90% del Producto Interno Bruto del país, esto significa que del dólar, digamos, que el país produce, ya 90 centavos tú lo debes, lo cual es absolutamente insostenible. Eso no es crecimiento económico. Y además hay una cosa importante, Ernesto, es que ni siquiera vamos a tener un salvataje para esto. El Fondo Monetario Internacional te está cerrando la llave. Y te está cerrando la llave, por cierto, por razones políticas, ¿verdad? Porque está dándose cuenta cómo se está desmantelando la institucionalidad democrática en el país, y eso obviamente les dicen, mire, a ver, frente a una situación como esta no podemos darle la plata que necesitan. Creo que lo va a tener del Fondo de la Nación. del Fondo de la Nación. Bueno, no sé qué cosa va a hacer, pero evidentemente de momento no sabe dónde lo va a sacar. Eso fue lo que te dijo acá, en tu programa. ¿Qué significa esto? Que entonces aquí estamos haciendo ¿qué? Estamos improvisando estas cosas. Porque al improvisar en la economía, por razones que no son económicas, no voy a decir que son políticas, pero vaya, no son económicas o de técnica económica, terminas impactando la economía de manera negativa. Esto ocurrió a lo largo de los 10 años del FMLN, ¿verdad? Porque las mismas cosas que estamos diciendo hoy, Ernesto, las decíamos en los 10 años del FMLN y se decían en los 20 años de Arena igual. El incremento del salario toca fibras sensibles de esa relación productiva y de nuevo, Ernesto, público, por eso es importante decir, como sector privado organizado, nosotros siempre hemos acudido a estas convocatorias. ¿No están de acuerdo en este incremento? En este momento lo que vas a tener en el mediano plazo son impactos negativos, sin ninguna duda. Estar de acuerdo, avalar este tipo de improvisación, por las razones que sea, obviamente no hubiera sido, nosotros responsablemente no hubiéramos estado en paz con nuestra conciencia. Ahora, esto conlleva a preguntarse, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Porque si en agosto está por entrar en vigencia con esta aprobación, ¿qué voz alzaron ustedes dentro del Consejo o no fueron invitados? Bueno, nosotros como Cámara, digamos, no tenemos ahí está ANEP, pero ahí está ANEP, de la cual creo que como Cámara también ustedes están dentro. Sí, claro. Todo el sector privado organizado está en ANEP. Una cosa es que el ministro diga que no acepta a Javier Simán de ahí, pero es ANEP la que está finalmente. ¿Cómo fue el proceso? ¿Fueron convocados, ANEP? ¿Qué les ha informado ANEP? Fueron convocados ese mismo día para acudir ese mismo día al Consejo del Salario Mínimo, y ese mismo día se aprobó. Waldo Jiménez es el que creo que está representando ahí, ¿no?
No sé si fue Waldo en esta oportunidad, pero hay 4 representantes del sector privado, ¿verdad? Que dieron sus argumentaciones técnicas. No sé cómo sale el ministro diciendo que no hubo argumentación técnica. De hecho, la única argumentación técnica que hubo dentro del Consejo fue la que provino del sector privado, porque sabemos perfectamente lo que se dijo ahí, ¿verdad? Y al contrario, de donde se esperaba que viniera la argumentación técnica, que era de aquellos que, uniéndose 2 contra 1, tenían que demostrar que era viable y sostenible en el tiempo el 20% de aumento del salario mínimo, eso brilló por su ausencia, ¿verdad? No hubo, digamos, demasiada argumentación técnica. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Esto va a ser sostenible en el tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Se ha hablado de 1 año. ¿Y entonces qué significa esto? Que en 1 año los micro y pequeños empresarios van a tener que ver cómo hacen para cubrir eso que, digamos, se le ha aumentado en sus gastos mensuales. ¿Qué van a tener que hacer en ese momento? ¿Verdad? ¿Quién va a acudir en ayuda de ellos? Y si no se acude en ayuda de ellos, ¿qué les va a tocar a los supervisores del Ministerio de Trabajo? ¿Supervisar cómo las empresas cierran? ¿Qué va a ocurrir, verdad? Todavía, digamos, estamos en esa nebulosa en medio de todo esto. Todo aquel empresario que en su momento el trabajador sienta que fue despedido por esa razón, se van a tomar, desde luego, las medidas pertinentes para que esto no ocurra. Claro. No sé si ustedes le dieron seguimiento a esa conferencia de prensa. Sí, es que una vez, Ernesto, esto se convierte en ley de la República. Al empresario lo que le toca es simplemente cumplir con la ley. ¿Verdad? Empresarios que vayan a despedir gente por esta razón, estoy casi seguro que no va a haber, ¿verdad? Pero bien, está bien, digamos, que haga el Ministerio de Trabajo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Ir a supervisar esto. La preocupación más bien es a futuro, ¿verdad? En el mediano plazo, ¿qué va a ocurrir? Nosotros, Ernesto, una vez más, esto ya se decidió, ¿verdad? Esta decisión ya está, ¿verdad? Es un hecho histórico, digamos, ¿verdad? No vamos a seguir peleando por este tema porque no hay ninguna razón para hacerlo. Hoy ya estuvo, se hizo. Lo que sí es importante es advertir estas cosas, porque si en el mediano plazo, Ernesto, llega a existir algún tipo de problema económico derivado, no solamente de esto, pero de medidas concatenadas con esto, eventualmente que no vayan a echarle la culpa al sector privado organizado, ¿verdad? Que precisamente por eso es que estas cosas se advierten con tiempo. A lo largo de los 10 años del FMLN, por ejemplo, que son lo que puedo hablar porque fui director ejecutivo de la Cámara, nosotros le dijimos al FMLN, si usted sigue haciendo estas cosas, lo que vamos a tener es estancamiento económico. Pasaron los 10 años del FMLN y ¿qué tuvimos? Estancamiento económico. ¿Qué nos tocó decirles? Se los dijimos. Les dijimos que eso iba a ocurrir, ¿verdad? Entonces, cuando se advierten estas cosas y no se hace caso, después que no vengan a echarle la culpa a los sectores privados organizados, ¿verdad? Que estamos advirtiendo las consecuencias que estas cosas pueden tener. Voy a hablar seriamente. Aquí tenemos, por ejemplo, esta gráfica, El Salvador cotizante del sector privado. Fíjense ustedes, enero 2020 a abril 2021, que es el último dato en el seguro, ¿verdad? Menos 29.000, casi 500, 29.500 cotizantes del Seguro Social. Esto es fuente del Seguro Social. Entonces, ¿cuál recuperación? ¿Dónde está? Estas son cifras oficiales. Entonces, ¿a esto qué se responde? Y ojo, aquí estamos hablando de trabajadores, ¿verdad? Y de patrones y trabajadores. ¿A qué se responde con esto? Porque si fuera cierto que las cosas se están haciendo muy bien, no tendríamos este déficit de casi 30.000 cotizantes en el Seguro Social. Digo, pues, ¿verdad? Es como muy lógico. Es el tema del Bitcoin como moneda de curso legal. A ver, más allá de lo que ya se dijo, ¿qué es lo nuevo que podemos hablar esta mañana de este tema? Bueno, hay una encuesta que ustedes pasaron. Sí, lo importante es el rechazo, ¿verdad? Es un rechazo generalizado, el que hay por lo menos de parte del sector privado organizado. Me refiero a los empresarios, en particular, digamos, en el caso de la Cámara de Comercio, micro y pequeños, ¿verdad? Que están muy preocupados con esto, porque por mucho que el presidente de la República haya salido en una cadena de radio y televisión diciendo que lo que dice la ley no es cierto, pero es lo que dice la ley, pero dice que no, que entonces uno puede aceptar el Bitcoin pero no recibirlo. Entonces la gente se queda en la luna. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Le hacemos caso al presidente en una cadena de radio y televisión o le hacemos caso a lo que dice la ley? ¿Verdad? Porque es muy curioso, el artículo 7, fíjate,
Lo único que dice es lo de la obligatoriedad. Entonces, ¿para qué está ahí si no iba a ser obligatorio? O sea, digamos, estas son preguntas de kinder, pues, ¿verdad? Porque, a ver, si un artículo que me habla de la obligatoriedad de aceptar el Bitcoin, ese artículo no le tengo que hacer caso, ¿y por qué no te lo volas de la ley, pues? Hay una gran diferencia entre deberá y podrá. Ah, por supuesto. Que ese es el punto, la frase. Y en el artículo 7 dice deberá, no podrá, ¿verdad? Pero es el único artículo donde dice, por cierto, ¿verdad? Donde plantea el deberá. Entonces, ¿estás de acuerdo que ese es el punto medular de todo? Desde luego, lo que yo he Ernesto. recogido de todo el debate es la palabra. Por supuesto. La discusión es el deberá. Sin ninguna duda. Y mira, hombre, digamos que este tipo de cosas no la maneje la gente en la calle, no es raro. Pero que vengan juristas a decir otra cosa me parece inconcebible. O sea, juristas que no entiendan que lo que dice la ley es lo que debe cumplirse, me parece increíble, increíble. Pero bueno, de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? El caso es que hay una gran incertidumbre y por supuesto los sectores productivos estamos diciéndonos, bueno, a ver, ¿y entonces esto cómo va a funcionar? ¿De a cuánto nos va a tocar? ¿Qué porcentaje de la población empresarial o de socios encuestados sostiene que no estar de acuerdo? Más del 90%. Banderas o estandartes que plantea el gobierno, es que esto va a venir a dinamizar la economía, va a generar inversiones, porque hay muchos empresarios que se mueven en ese mundo para generar inversiones en el país. Ya hemos visto algunos empresarios que también han visitado y han logrado ya establecer ciertas, digamos, proyecciones de inversión. ¿Qué es lo que les preocupa? Para tú generar esas inversiones en El Salvador, Ernesto, no tenés que tener una ley del Bitcoin. Hay gente que está haciendo en todo el mundo inversiones de Bitcoin sin ninguna ley del Bitcoin. Si el único país que lo ha hecho es El Salvador. ¿Por qué tenés que generar, digamos, si el argumento principal es ese, vamos a traer gente que invierta en esto? Y entonces, ¿para qué creamos una ley del Bitcoin? Si hay un montón de gente haciendo inversiones por todas partes y no existen esas legislaturas. Ahora, lo que preocupa también, y vamos a otro tema que es importante, es qué tipo de inversiones pueden venir. Porque estamos suponiendo que todas son buenas. ¿Y de dónde suponemos que todas son buenas? Si hay organismos como el Banco Mundial, como el BMI que te están diciendo, cuidado, esto se presta para pésimas inversiones. Inversiones que tienen que ver con lavado de dinero, inversiones de gente que lo que necesita es aspirar, efecto aspiradora se llama de hecho esto en economía, aspirar los dólares de un país. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando venga, voy a poner un ejemplo burdo, un lavador de dinero mexicano que necesita lavar 300 millones de dólares en bitcoins? Y se lleva esos 300 millones de dólares. Lo que él necesita son los dólares, no necesita el Bitcoin. El Bitcoin lo quiere dejar aquí. Hay que se queden los salvadoreños con el Bitcoin. Yo me llevo los dólares. Y si en un momento dado nos quedamos, como bien dice Steve Hanke, y con razón, sin dólares, ¿qué hacemos? Si somos una economía dolarizada. ¿Quién va a responder ahí? ¿El presidente de la República con otra cadena de radio y televisión? Si llamamos diálogo, Ernesto, a que hay un acercamiento previo por parte de alguien del gabinete, para hablar de estas cosas con los sectores productivos, no. Ese diálogo no existe. Es decir, aquí nos levantamos un día con el hecho consumado de que hay una ley del Bitcoin, ¿verdad? Es decir, no se discutió previamente con nadie, ¿verdad? Bueno, es más, da la impresión que había incluso miembros del gabinete que ni siquiera ellos estaban enterados. Lo mismo pasó con el tema del salario mínimo, exactamente lo mismo. Es decir, no hay un diálogo previo, ¿verdad? Por lo menos no con el sector privado organizado. Ahora, una vez más, Ernesto, y esto siempre es importante recalcarlo, nosotros como gremiales siempre vamos a acudir al diálogo, siempre. ¿Por qué? Porque nos interesa que a los gobiernos, incluyendo el gobierno de Nayib Bukele, como nos interesaba con el gobierno del FMLN, les vaya bien. Porque si les va bien y toman las decisiones correctas y sabias, al país entero le va bien. Pero si se equivocan, nos va mal a todos. Entonces, ¿nos interesa ayudar para que no se equivoquen? Claro que sí. Pero ojo, nosotros siempre vamos a argumentar técnicamente. Lo vive reiterando todo el tiempo el presidente de la Cámara, Jorge Asbun. Vamos a dar argumentos técnicos. El problema es que
a veces damos argumentos técnicos y lo que tenés al otro lado son argumentos netamente políticos. Vamos desde luego a seguir en el análisis de estos temas importantes del país que tienen que ver con la implementación de un incremento en el salario mínimo a partir del mes de agosto, es decir, el próximo mes, y cuyo impacto, de acuerdo a algunos sectores, como lo hemos escuchado en minutos anteriores, no deja de crear cierta preocupación por el efecto per se que esto tendrá en el tema del empleo y en la carga de presupuesto que tienen, pese aún conociéndose de algunas medidas paralelas que ha anunciado el gobierno para que esto se evite. Pero bueno, eso es parte de lo que tenemos en el escenario y nos corresponde a este servidor, a este medio de comunicación, poner las dos, versiones sobre la mesa, sobre la balanza, para que usted pueda tener su propia lectura al respecto. Veamos. Quiero darle la más cordial bienvenida a la ministra de Economía, María Luisa Jaén, que nos acompaña esta mañana, precisamente para hablar de estos temas. Ministra, ¿cómo está? Bienvenida. Bien, qué gusto tenerla. Sí, estoy muy bien, Ernesto, contenta de estar aquí nuevamente contigo y de poder traer a la mesa la visión del gobierno y compartir todo lo que estamos haciendo para impactar positivamente los hogares salvadoreños, las empresas salvadoreñas y la economía en general. Sigue siendo nuestra moneda de curso legal. No se van a pagar salarios, porque estas son las palabras comunes que, aprovechando su presencia, no se va a pagar salarios con Bitcoin. No se van a pagar salarios con Bitcoin y eso ya se ha aclarado por fuentes oficiales del gobierno. Así que, nuevamente, un cambio puede ser difícil. El error es no ser creativos, el error es no querer contribuir a que este proyecto sea un proyecto exitoso. Y sí, yo creo que es importante mencionarlo, y bien importante mencionarlo, Ernesto, de que hay sectores que se han mostrado interesados en esta iniciativa y que están dispuestos a contribuir y trabajar con nosotros. Esa encuesta que nos muestra la Cámara de Comercio indica de que la medida es impopular, es decir, no la aprueba la población. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, también hay que ver cuál es la población a la que ellos llegan, ¿verdad? Creo que esto da una pequeña foto de una realidad completa. Esas son las encuestas, fotografías de momento. Pero también no del panorama completo, sino de un sector específico. La percepción, hay dos, la del empresario y no empresario. Son fotografías, momentos geográficas para los encuestadores, los especialistas, así nos han, desde luego, llevado a entender y comprender mejor estos fenómenos. Hay estudios de ustedes que reflejan que sí, la medida plenamente convencida que va a ser o está siendo bien asumida por la población. Nosotros estamos monitoreando constantemente cuáles son las preocupaciones de la población. Nuevamente, un cambio como este no es un cambio sencillo, pero a medida que las normativas se vayan desarrollando, a medida, es bien importante que la ley en 2 ocasiones menciona la importancia de brindar la educación financiera a la población. Entonces, en la medida que ya estamos trabajando con plataformas tecnológicas para poder brindar esa capacitación a nuestra población, el salvadoreño es una persona que aprende rápido, es una persona dedicada. Tenemos que otra vez quitarnos del chip, como yo digo, el que una persona por ser de bajos ingresos no va a poder utilizar. Una persona por ser agricultor no va a poder utilizar un wallet como eso. Tenemos que ser visionarios, tenemos que ser optimistas y tenemos que ser creativos y unirnos todos para asegurarnos que esta política económica va a ser de éxito y que va a ser de beneficio para todos y cada uno de los salvadoreños. Ministra, voy a aprovechar porque ya nos quedaron pocos minutos, conocer la opinión suya con relación a este incremento de precios que ha existido en el mercado. El Ministerio de Economía tiene que ver muchísimo con esto. Sí, ¿qué se está haciendo? ¿Por qué está pasando esto? Hemos estado cerca de los sectores, como siempre, no necesariamente siempre directamente con las gremiales, sino que directamente con el sector, con las empresas. Y se han visto afectados por variables como el incremento del precio del petróleo, que nosotros esperamos que de aquí al final del año ya no hayan incrementos significativos, pero también, dada la crisis del COVID-19, hubo un incremento
en los fletes, en los costos del transporte de las mercancías, muy significativo. Estaba viendo el caso de un sector en el cual se incrementó en casi $50 sus fletes para transportar mercancía de aquí a Guatemala, imaginémonos de aquí a China. Y todo esto aunado a medidas que han tomado otros países desarrollados para paliar la crisis en sus países, pues hace que haya una presión inflacionaria, y eso es lo que nosotros queremos evitar, el impacto negativo de esta inflación en los hogares salvadoreños. ¿Hay algún espacio en el tiempo para mediano o corto que pueda haber para que se vuelva a normalizar esta situación? Pues todas las medidas que estamos tomando, como el poder brindarles los paquetes alimenticios. Ha habido un operativo constante de la Defensoría, también lo vimos este fin de semana, monitoreando precios y todo esto. Efectivamente, ¿no? Para ver sanciones. Tenemos un liderazgo bastante fuerte en nuestra Defensoría del Consumidor, que tiene un plan de inspecciones para poder asegurarnos que no hay abusos, que no hay incrementos arbitrarios que afecten a la población salvadoreña. Esto es una acción más que se toma para poder trabajar en este enfoque integral de apoyo a nuestra población en los momentos de recuperación económica. Ministra, gracias por ponernos al día con estos temas. Le agradezco muchísimo aceptar nuestra invitación de venir a conversar con relación a estos temas importantes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ernesto, por recibirme nuevamente, y hago un llamado a la población para que continuemos acatando todas las medidas de bioseguridad, pero también para que nos unamos todos a estos proyectos de país que estamos seguros va a transformar a nuestro país y seguirá posicionando a El Salvador en el mundo. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.